Saludo con gusto al profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, Tonatiuh Ramírez. Profesor Tonatiuh, con el gusto de saludarte como siempre y darte la bienvenida a este tema. Un tema espinoso, me parece, el del financiamiento de partidos políticos. Y me parece que todos coincidiremos en pues la cantidad exorbitante de recursos que se le da a los partidos políticos en un momento histórico en el que se habla de la austeridad, pero en el que también se le señala de una alta corrupción. Y bueno, pues son los únicos entes institucionales, Tonatiuh, ya para cederte la palabra, que pueden proponer a nuestros gobernantes, es a través de los partidos políticos. Y bueno, pues ¿cuál es la fórmula? ¿Qué se debe de revisar más allá de quitarles el financiamiento o no? Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Gabriel. Pues son varios factores. Como tú bien mencionas, los partidos políticos han acumulado a lo largo del tiempo un poder muy importante y un poder económico muy importante. El presupuesto que se les asigna año con año crece en función a varios factores, como ya veíamos en la nota, pero principalmente al padrón electoral. Y como nosotros sabemos también, en un país como el nuestro, con una transición demográfica importante, pues cada año se van sumando participantes Va incrementando. mayores de edad, ¿no? Así es. Entonces, a 2023, de hecho, ya se determinó cuál va a ser el presupuesto a los partidos políticos y va a superar los 6.200 millones de pesos. Es una cantidad bastante importante, en donde a mí me parece que la propuesta que se está llevando al Congreso de la Unión es muy relevante en términos de la disminución que se propone y sobre todo porque los tiempos para el financiamiento son acotados a las elecciones. En ese sentido, entonces, los partidos perderán una estructura de dilapidación de recursos bastante fuerte que a lo largo del tiempo se ha ganado, en busca más que nada de resultados, porque van a buscar el voto y el voto solo lo pueden otorgar o lo otorgarán los ciudadanos para quienes consideren aptos y dignos de ser representantes populares. Fíjate que esta es una parte interesante. Hay quien cree que no se le tiene que dar dinero a los partidos políticos y que serían los partidos políticos que pudieran pues financiarse pues ellos solos. Esto me imagino que coincidirás, crea ciertos riesgos de donde podría provenir ese recurso, Tonatiuh. Sí, sin duda, el crimen organizado y los poderes económicos más preponderantes tendrán una oportunidad mucho mayor de influir en la política pública si es que únicamente puede financiarse a los partidos políticos a través de privados. Por eso en la propuesta actual me parece interesante que también se delimita pues el monto que se le pueden dar a los partidos políticos por parte de simpatizantes o por los propios militantes, ¿no? Hay estas dos figuras, tanto la aportación de militantes como la aportación de simpatizantes. No podría ser, desde mi punto de vista, un financiamiento fuerte que venga de privados, precisamente por la construcción o la estructura de nuestra sociedad, en donde actualmente todavía vimos una suerte de actores importantes con intereses poderosos y con muchos recursos. Tiene que ser, desde mi punto de vista, un financiamiento público en su mayoría. Claro, claro. La iniciativa también plantea, y hace un momento lo comentabas y me gustaría regresar a esto que pones en la mesa, que el financiamiento se dé, digamos, en los periodos en donde pues tienen mayor participación pública los partidos, porque pues si bien es cierto, cuando no hay elecciones no los vemos, e inclusive muchas personas dicen, ya vienen elecciones y ya están otra vez aquí pidiendo mi voto y están presentes. Yo no sé qué tan factible se pueda dar o qué plantea esta iniciativa en este mismo sentido. Hay proceso electoral, te depositamos tu recurso. No sé si esa sea la mejor manera de plantear un financiamiento público.
Pues me parece bastante interesante el cambio en cuanto a tiempos. Como tú ya bien mencionas, no los vemos cuando no son procesos o no son momentos de elecciones, pero cuando son momentos de elegir a los representantes populares, sí que hay una fuerte actividad por su parte para buscar el voto popular. En ese sentido, me parece bastante relevante una propuesta en donde se les dé recursos de manera controlada por tiempos cuando vayan a buscar el voto, y va a ser cuando la ciudadanía, pues, como todos los años o cuando hay elecciones, decide a quién otorgarle su voto. No me parece lógico que mantengamos un sistema político en donde se les esté dando recursos de manera sustancial, a pesar de que no hay elecciones. Los partidos políticos, no olvidemos que son una forma de canalizar las demandas de la sociedad. Entonces, una vez elegidos los representantes populares, tienen cierto tiempo para demostrar si son aptos para poder mantenerse en el cargo. Los partidos políticos en sí tienen una estructura burocrática demasiado pesada y onerosa, que ha crecido precisamente porque la población está creciendo y porque la fórmula actual que está en la Constitución eh, eh, les dirige el financiamiento de esta forma. O sea, mientras mayor sea la cantidad de electores, mayor serán los recursos, a pesar de que no estén demostrando efectividad. Entonces me parece muy importante un cambio que busque más bien otorgarles recursos cuando estén en campaña, y va a ser la población la que decidirá el voto a través de la observancia que le dé a las acciones de política pública que hayan emprendido en el transcurso del tiempo. Oye, interesante. No sé si recordarás, Tonatiuh, hablando de recursos, que me parece que fue una iniciativa muy refrescante en su momento, esta que Wikipolítica encabezó, sobre todo en Jalisco, esta de sin voto no hay dinero, y que el recurso, digamos, lo voy a resumir, pero más tiene una magnitud más grande la iniciativa, pero el recurso público asignado tendría que ver con una fórmula ligada a la cantidad de votos que recibe el partido político. Si el partido político no recibe un solo voto, pues no se le da un solo peso, teniendo en cuenta que esto, pues en la práctica implicaría que el partido político esté interesado en chambear, en formar cuadros, en plantear ideas, en plantear, digamos, una ideología política, un proyecto de nación, un proyecto de Estado, que eso, digamos, es lo que no vemos de los partidos políticos, Tonatiuh. Sí, esta propuesta que en su momento también encabezó muy sonadamente Pedro Kumamoto, como tú ya bien dices, en Kumamoto, ¿cierto? Jalisco, es muy interesante también. Y es que más allá de la modificación al sistema político que tenemos, estamos viviendo tiempos bastante importantes en términos de administración pública y de reacomodo de los poderes más preponderantes en el país. Y los partidos políticos o los actores, las élites políticas, son también jugadores determinantes en la estructura de la sociedad. Si nosotros no cambiamos no cambiamos en un contexto tan importante como lo es el COVID, la manera en cómo administramos los recursos a los partidos políticos, o en el post-COVID, estaríamos perdiendo una oportunidad muy importante, porque al final del día, el reacomodo que se está dando en la administración pública desde el gobierno federal se dio también pre-COVID. Si recordamos bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó un reacomodo de la estructura en la administración federal, relevante desde mi punto de vista, Ujú. que debió haber sido acomodado desde ese momento la parte del financiamiento a los partidos políticos. Sin embargo, no se dio. Entonces, después del COVID, me parece bastante relevante que podamos tener esta discusión. De hecho, el Parlamento abierto se está dando, la discusión pública está teniendo lugar, y no deberíamos pasar esta oportunidad de largo, pero también hay muchos intereses en juego. He visto que la postura del Partido Acción Nacional y del PRD y del PRI no es Sí, es compatible con cerrar lo la que está puerta. proponiendo Morena.
proponiendo Morena, proponiendo encabezado, por cierto, por Pablo Gómez, quien ahorita es titular de Ujú. la UIF, pero que fue, bueno, es una persona con toda la experiencia del mundo del Poder Legislativo y de hecho es quien en los medios ha estado comentando la propuesta del Ejecutivo, porque él fue desde el Legislativo quien la redactó en su mayoría. Entonces, sí se vienen momentos muy interesantes, se vienen momentos muy importantes y la propuesta, regresando al punto original y la pregunta que me hiciste, sin voto no hay dinero, me parece un buen lema que transmite lo que al final la Ujú. propuesta, si bien es cierto, no está ligada directamente, pues quiere decir, ¿no? Solo en ciertos momentos se les dará dinero a los partidos políticos. Sí, totalmente. Y eso también, Tonatiuh, habla de lo, o sea, de esta intención de poder acotar, de poder, digamos, frenar, limitar pues el recurso al partido político. En cierta manera, pues el dispendio, esta iniciativa ya desde el 2017. Y mira, estamos en el 2022 y bien pones la pandemia que nos viene a sacudir a todos, incluido el sistema político. Ahora, ya última pregunta para cerrar. ¿Tú serías de la idea que podríamos estar, digamos, independientemente del destino de esta iniciativa, que hay puntos, a diferencia de otras en las que la oposición dice no, no va, no pasa y no va? Esta me parece que trae puntos interesantes que yo creo que se deberían de retomar. ¿Verías pues completamente le van a cerrar la puerta y adiós? Se guardas a la congeladora este tema y ya nada más va a quedar en esto, en esta discusión mediática? ¿O sí verías un punto de inflexión, Tonatiuh? No, me parece que la oposición está cerrada por completo a hacer modificaciones de este Ya. tamaño, sobre todo porque también trae reducciones importantes al INE o transformaciones al INE, al tribunal y a otros poderes que son aliados desde mi punto de vista de los partidos de oposición. Entonces, la lucha en el legislativo no va a dar, no creo que sea una victoria que le puedan conceder al presidente López Obrador y tampoco creo que puedan venderlo en los medios como un gran acuerdo de nación. La oposición y Sí. el gobierno están enfrentados totalmente y es una reforma que necesita indiscutiblemente del conjunto de las fuerzas políticas. No lo veo no veo que se materialice en los poderes en el corto plazo. Bueno, Tonatiuh, pues entonces estamos atentos a la información, a cómo se va desarrollando y también pendientes. Yo creo que coincidimos en que pues ya no puede seguir más tanto dinero enfocado a los partidos políticos, teniendo en cuenta todas las necesidades del país. Muchísimas gracias a Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias. Gracias a ti, Gabriel. Hasta luego.